El Zohar, el libro básico de la Kabbalah, explica en referencia a Hag HaSukkot, en el cual nos encontramos. Y cita un versículo en la Parashá Jukat, en el cuarto libro de la Torá de Bamidbar, capítulo Haf, capítulo 20. Vaishma Aknani. Y escuchó Eknani, vamos a saltear un poquito. Kiba Israel, que vino Israel de Erejatarim, Bailahem be Israel. Y peleó el Cnaneo, dice acá la Torá, peleó contra Israel, Bayeshev Mimenu Shevi, y tomó cautivos. Vino el cananeo, Bailahem be Israel, peleó contra Israel, Bayeshev Mimenu Shevi, y tomó cautivos. Explica el Zohar, en referencia a Hag HaSukkot, que el cananeo pelea contra la categoría de Israel. ¿Y qué es la pelea del cananeo? Sigue diciendo el Zohar en referencia siempre a Hag HaSukkot. Está a nivel de Canaán y está a nivel de Israel. ¿A qué hace referencia? Sigue diciendo el Zohar lo siguiente. En referencia a nuestro patriarca Abraham. Nosotros sabemos que Abraham Avinu tenía un sirviente. Ese sirviente se llamaba Eliezer, que era descendiente de Canaán. Y nosotros sabemos que sobre Canaán fue dicho Arur Canaán. Así dice la Torah. Bayomer Noach maldijo a su descendencia proveniente de Canaán. Y dijo Noach, Bayomer Arur Canaán, maldito sea Canaán, Eved Abadim, siervos de siervos. Entonces ahí ya nos estamos dando cuenta quién es Canaán y por supuesto quién es Israel. ¿Quién es Canaán? Es Eved Abadim. Explica el Zohar, está Israel, que Israel es Eved Hashem. Am Israel es Eved Hashem, servidores de Hashem directamente, altruismo en su máxima expresión. Y está Canaán, Eved Abadim, siervo de siervos, sirve al esclavo, esclavo de esclavos. Nunca llega a nivel altruista de Israel. Es esclavo de esclavo, egoísmo de egoísmo. Ese es el nivel de Canaán que siempre está luchando contra Israel. Ese, dice el Zohar, esa persona era Eliezer, Eved Abraham. Eliezer, el servidor de Abraham. Sobre el servidor de Abraham, Eliezer, hay un versículo en la Torá que cuando Abraham vino encomienda a Eliezer a hacer su función, su misión, su objetivo de llevar una moza, una esposa para su hijo, el hijo de Abraham, Yitzhak, en un momento dado, Labán dice, Bo Baruch Hashem. Hay un versículo que los parientes de Abraham dicen, Bo Baruch Hashem, vení, bendito del Señor, Lama Tamod Bajutz. Entonces cuando Eliezer va en su encomienda a buscar una moza para Yitzhak, los parientes de Rivka, la futura esposa de Yitzhak, le dicen, Bo Baruch Hashem, vení, bendito del Señor. Explican los Jajamim que en ese momento, así explica todo esto en el contexto del Zohar, en ese momento Eliezer, que según una opinión, Eliezer era hijo de Nimrod, que Nimrod era cananeo, el rey, la clipá más grande que hay. Eso es Eliezer. Eliezer se transformó en este instante, en este contexto, de Arur, de maldito, en bendito. Así dice el Zohar, de maldito a bendito. Eso que dice, Bo Baruch Hashem, la Torah dice, vení, bendito del Señor, entra adentro y vamos a hablar lo que tenés que decir. Dice que en ese instante, Minashamayim, desde el cielo,
Eliezer se le comunicó que dejó de ser Arur, maldito, para transformarse en bendito. ¿Y todo esto qué tiene que ver con la festividad de Sukkot? Entonces leímos en la Torá, en referencia a Hag Sukkot, dice, Besukot Eshvu Shivat Yamim. Nosotros sabemos, ya lo explicamos, que el Am Israel, el pueblo de Israel, tiene que sentarse en la Sukkah durante, bíblicamente, son 7 días. Besukot Eshvu Shivat Yamim. Y sigue diciendo la Torá en el tercer libro, Vaikra Havbet, lo leímos en el Shi. Besukot Eshvu Shivat Yamim, explica la Torá y explica el Zohar, te vas a sentar 7 días en la Sukkah, y sigue diciendo la Torá, Kol Aezrach Beisrael, Yeshvu Besukot, todo nativo, ciudadano de Israel, se sentará en Sukkot. Entonces el Zohar, como todo el mundo, advierte la aparente redundancia. Dice, te vas a sentar 7 días en Sukkot, todo ciudadano de Israel se va a sentar en Sukkot. Aparentemente acá estamos delante de una redundancia, explica el Zohar. Dice 2 veces, 7 días vas a estar en la Sukkah, todo ciudadano de Israel estará en la Sukkah. Ya lo dijo que tenemos que estar en la Sukkah. ¿Qué viene a agregar todo ciudadano de Israel? Explica el Zohar, no es ninguna redundancia, es una calificación, es entender que solamente el pueblo de Israel, que vive bajo el amparo de la verdadera fe en Boreolam, puede y tiene el mérito de acceder a nivel de la emuná, de la fe, que es la Sukkah. ¿Qué es la Sukkah? La Sukkah es el amparo de la fe, la sombra de la fe. Y te dice, te tenés que asentar en la sombra de la fe. Pero ojito, Kol Aezrach Beisrael. ¿Quién tiene el mérito? Aparentemente, la Torá le está hablando al pueblo de Israel. ¿A quién le habla la Torá? La Torá le habla al pueblo de Israel. Y dice la Torá, todo ciudadano de Israel. Y obvio, ¿a quién le va a estar hablando? ¿La Torá le habla a Israel? No. La Torá te quiere enfatizar que solamente el pueblo de Israel, la Neyamá de Israel, puede acceder a la sombra y al amparo de la Sukkah, que es la sombra de la fe. No hay ninguna redundancia. Y no es que le está hablando, la Torá está enfatizando, solamente Israel puede tener acceso a la Sukkah, que es la sombra, el amparo de la fe. Israel y no los demás pueblos. Por la grandeza de la Neyamá Kol Aezrach. ¿Queremos ir más profundo? Vamos más profundo. La palabra Ezrach viene de la palabra Zrijá, brillo. ¿Quién brilla? ¿Quién puede sentarse en la Sukkah, en el amparo de la fe? Aquella persona que le brilla, Kol Aezrach be Israel, el que le brilla el alma de Israel. Aleph Zarach. Aleph es Boreolam. La Aleph es Hashem, la primera letra. Aquella persona que le brilla su alma puede sentarse en el amparo de lo que hablamos antes, que es la Sukkah. Entonces no es una redundancia. Primero te dice, viví en Sukkah. Y dice, ojo, momentito, no es para cualquiera. Kol Aezrach be Israel. Toda persona que le ilumina, Zrijá, Zrijat HaShemesh, el brillo del sol, Zrijat HaShemesh, aquella persona que le brilla, el nivel de Israel puede estar en el amparo de la fe. Entonces de acá el Zohar trae el caso de Eliezer, que hablamos al principio, y aparentemente hay una pregunta. Y no solamente una pregunta, una verdadera contradicción, porque Eliezer es Arur Knan. Arur Knan, la Torah lo califica Eved Avadim, dijimos antes, siervo de siervos. No tiene nada que ver con Boreolam. Am Israel es Eved Hashem, servidores de Hashem. Mientras que Knan es la antítesis totalmente. Knan es Eved Avadim, siervo de siervos. O sea, siervo del egoísta, de los que sirven a los egoístas. No tiene nada que ver con Boreolam. Y Eliezer pudo transformarse, pudo trocar el nivel de Arur, maldito, que la peor maldición es ser egoísta,
y transformarse, como dice la Torá, Bo Baruch Hashem, vení bendito del Señor. Se transformó en bendito, en altruista Neshama. Entonces, ¿cómo? Eliezer no era Israel de genética. Bueno, tal vez lo que el Zohar nos quiere decir es que no es una cuestión real de genética, es una cuestión de, como dice la Torá, el brillo del alma. Y no tiene nada que ver con la genética, tiene que ver con la concepción de las cuestiones de fe y espirituales. Y me trae el ejemplo de Eliezer. Aparentemente no es un ejemplo real. Si estamos hablando que Kol Ezrach Israel, cada ciudadano de Israel, Eliezer no era Israel, no solamente que no era semita, era Canaán, que es Arur Canaán. Te dice que incluso Eliezer, que era Hasbe Shalom Arur, puede por intermedio de servir a Abraham Avinu, puede por intermedio de hacer las cosas bien, transformarse en Baruch. Eso es lo que nos dice el Zohar, y poder ingresar al nivel de la sombra de la fe. Sigue el Zohar explicando que la palabra Kenan, ¿qué significa Kenan? Ajna significa sumisión. Quiere decir que la sumisión, aparentemente la sumisión es algo bueno. Uno es sumiso delante de Boreolam. Pero a veces la sumisión es mala también. Cuando uno dice, yo soy muy sumiso y yo no valgo nada, hoy está tan de moda la depresión y la falta de autoestima. Eso es Knan. Knan es la sumisión. Y en eso no hacer nada justamente es el alejamiento más grande que hay con Boreolam. Eso es, explica el Zohar, la clipá, la impureza, la cáscara de Knan. Sentirse nada. Hay un sentirse nada para Eved Hashem, para sentirse un servidor de Hashem. Pero Knan es Eved Abadim, es sentirse nada, y cuando uno siente nada no sirve a Hashem, sirve a los demás, sirve a los esclavos, a la gente malvada, Eved Abadim. Esa es la pelea que así empieza, así encabeza el Zohar, el tema de Sukkot, que dice claramente que Vaishma Aknani, y escuchó el Knaní, Bailahem be Israel, y peleó contra Israel. La antítesis de Israel es justamente Kenan. No por casualidad el pueblo de Israel entra a la tierra de Canaán para poder transformar a los canaanitas. Eso es lo que nos dice el Zohar. Vivir bajo el amparo de la fe, bajo el amparo de la Sukkah. Y nos dice el Zohar que está escrito, nosotros sabemos que hay un salmo que está escrito, Gam Kielef Begel Tzalmavet. Dice el rey David, incluso que yo vaya bajo la sombra de la muerte, está la sombra de Betzal Mavet. Tzel Mavet significa la sombra de la muerte. Entonces explica el Zohar que hay Tzel Mavet, la sombra de la muerte, y Tzel Haim, la sombra de la vida. La Sukkah es la sombra de la fe. Y Tzal Mavet significa la sombra de la muerte. Eso es Knan, que está, vamos a decir, subyugado a la sombra de la muerte. Pero Hashem quiere que nosotros lleguemos y tengamos el mérito de llegar a Tzel Ahaim, la sombra de la vida, y eso es en la Sukkah, tapamos la Sukkah justamente para que no ingrese demasiado sol. Esa sombra es la sombra de la vida. Como sigue diciendo el Zohar, como hay un versículo en la Torá, en Shemot, cuando el pueblo de Israel sale de Mitzrayim, el pueblo de Israel, nosotros sabemos que estaba rodeado de nubes de gloria. Y esto no es una novedad. Nosotros ya sabemos para esta altura que una de las opiniones, que la Sukkah no era verdaderamente chozas, no era verdaderamente cabañas, sino eran nubes de gloria. Y justamente lo que nosotros festejamos Sukkot es justamente en aras de las nubes, para evocar las nubes de gloria. Esas nubes de gloria que aparecieron con el Am Israel cuando sale de Mitzrayim. Cuando sale de Mitzrayim está escrito en Shemot, cuando el pueblo de Israel se abre el mar, ¿se acuerda cuando sale el mar? Una nube, dice claramente la Torá, que la nube rodeó al Am Israel. Y así está escrito, Be'Hashem olech lifnehem yomam be'amud anam. Hashem de día
había una sombra. Vamos de vuelta, en el Shemot dice el Zohar, Hashem olech lifneihem, Hashem estaba delante de ellos, Yomam be'amud anan, de día con la sombra de la nube. Entonces pregunta el Zohar, ¿para qué hace falta que de día haya una nube? Y justamente para cubrir y para cobijar y para que los rayos del sol no le hagan mal al pueblo de Israel. Espiritualmente significa que a veces en momentos de bonanza, de Berajot, nos olvidamos de Boreolam. Entonces justamente esa es la alegoría, dice el Zohar, Vashem olech lifneihem yomam, de día Hashem hizo que los rodeara una nube. Esa es la nube de la fe, como hablamos antes, y esa es la nube que protege al Am Israel de la luz, que hay que proteger de la luz. La luz es luz, el día es día. A veces, muchas veces, tanta verajá y tanta abundancia, la persona se olvida de Boreolam. Necesita una nube. Y ese es el misterio de la Sukkah, que, como dice claramente la Halajá, que la sombra de la Sukkah tiene que ser mayor al sol. ¿Para qué? Para que nos cubra, para que el sol no nos haga daño. Eso es el misterio del versículo, dice el Zohar, de vuelta, Be'ashem olech lifneihem yomam be'amud anan. El pueblo de Israel a la salida de Mitzrayim iban de día bajo el amparo de una sombra, bajo el amparo de Hashem. ¿Qué tiene que ver la sombra acá? ¿Por qué no podían disfrutar de la luz del día? No, a veces tanta luz hace mal. La luz tiene que ser de forma paulatina y ese es el misterio de la Sukkah. Y así nos dice el versículo más profundo todavía, nos dice el Zohar para entender este concepto. En el Teilim 42, en el Salmo 42 dice así: Yomam itzaveh Hashem hasdo. De día Hashem ordena, comanda su bondad. Yomam itzaveh Hashem hasdo. De día Hashem ordena a su bondad. Entonces pregunta el Zohar, no se entiende. Si es día, ¿para qué hace falta bondad? El día ya mismo es bondad. El día ya es bondad. Yomam, el nivel de día es bondad. Leagid baboker hasdeja, proclamar a la mañana tu bondad. Leagid baboker hasdeja, la misma mañana ya es bondad. ¿Por qué dice el Salmo 42 que Hashem encomienda de día su bondad? El día ya es bondad. ¿Para qué hace falta que de día Hashem encomiende su bondad? Lo que hablamos antes, a veces tanta día y tanta luz, tanta bonanza, muchas veces, Haz ve Shalom, la persona se puede desviar. Por eso Hashem, de día, Hashem encomienda su gesed, su bondad, para que la persona no se aparte del camino, incluso de día. De noche ni que hablar, pero el problema es de día. Cuando es de día y cuando todo ilumina, uno dice, déjame Hashem que yo me encargo solo. Haz ve Shalom. Entonces, Yomam, sabe Hashem, de día, Hashem le encomienda y manda su bondad, para que la persona de día, incluso en la bonanza, no se olvide. Y ese es el misterio, como hablamos antes, de la Sukkah, que incluso en la bonanza, como claramente Sukkot es la fiesta de la recolección, para ser más práctico, y en esa recolección, que la persona no se aparte cuando hay mucho pecunio, que la persona no se aparte de Boreolam, incluso también en las cuestiones espirituales, que la persona no piensa que él lo puede lograr todo solo. Y ese es el misterio que dice, de vuelta, el Teilim 42, y Yomam itzaveh Hashem hasdo, de día Hashem de día encomienda su bondad. Si es de día, ¿para qué hace falta bondad? El día ya es bondad. Dice, no, muchas veces el día puede brillar tanto que nos puede hacer mal, la luz nos puede encandilar, como es sabido. Y no es casualidad, dice el Zohar, que es sabido que el Anán, la nube que cubre, cubren del sol, es en Sejut Aarón a Cohen. Nosotros sabemos que las nubes de gloria vienen en mérito de Aarón a Cohen, Oeb Shalom, como es sabido. Las nubes de gloria tienen que ver con el Gesed de Aarón. Los Kohanim son Gesed. Y ese Gesed es el Gesed de Aarón. No es casualidad que las nubes de gloria fueron por mérito de Aarón a Cohen. ¿Por qué? Porque es el Gesed. ¿Y cuál es el verdadero Gesed? El Gesed es que la nube no nos haga mal, que la luz no nos haga daño. Esa es la nube que cubre, pero esa cobertura es en aras
de que la persona pueda comprender más a Kadosh Baruj Hu. Eso es lo que nos dice la Torah. Sigue diciendo el Zohar algo magnífico. Hay algo que no se entiende. Por un lado, la Torah llama, el Talmud llama a la Sukkah Dirat Aray. Dirat Aray significa una vivienda precaria, una vivienda enclenque, como la misma Sukkah, que es una choza, que es una tienda de paso, de forasteros. Y por otro lado, el Talmud dice que la Sukkah es llamado Sukkat Keva, Dirat Keva, algo fijo, que lo mismo que haces todo el año en tu casa, exactamente lo mismo lo tenés que hacer en tu Sukkah. Tiene que ser algo fijo. Entonces nos estamos mareando. Por un lado dice que tiene que ser algo precario. La Sukkah tiene que ser algo precario. Todo el mundo, no hay discusión, pero hay dos enunciados talmúdicos que deben ser analizados. Por un lado dice que la Sukkah tiene que ser algo precario. Tiene que ser algo que no sea un techo fijo de aluminio. Tiene que ser algo de hoja, algo precario. Y por otro lado dice que tiene que ser algo fijo. Tiene que ser lo mismo que haces en tu casa, los mismos recipientes que pones durante todo el año para comer, ponerlo en la Sukkah, así dice la halajá. Entonces, ¿qué quedamos? Nos estamos mareando. Por un lado dice que la persona tiene que ser algo esporádico, como la Sukkah misma. Y por otro lado dice que tiene que ser algo fijo. ¿Cómo queda? Explican los cabalistas que lo que durante todo el año es esporádico, en Sukkot tenés que hacerlo fijo. Esa nube, no nos apartemos del tema. La Sukkah tiene que ver con las nubes de gloria, estamos hablando ahora. Esas nubes que son etéreas, que son efímeras, que como la misma nube son algo intangible. Esa misma nube nebulosa, hacelo algo fijo en tu vida. En Sukkot, lo etéreo, lo precario, lo que no se puede palpar, que esa es la fe, en definitiva, que es la sombra de la fe, eso mismo hacerlo en Hag HaSukkot fijo, esa nube que está en el cielo, porque evidentemente las nubes están en el cielo, esas mismas nubes, hacerlo fijo en tu vida, en Hag HaSukkot, y ese es el objetivo, que la sombra de la fe, eso es lo que estamos hablando, eso es lo que dice el Zohar. Incluso que yo vaya en el valle de la sombra de la muerte. Hay sombra de la muerte. Kenan es la sombra de la muerte. Hay algo maravilloso que todavía no dije. La palabra Kenan, dijimos, es subordinación, sumisión. La palabra Kenan es Keanan. La Jaf, la Nun, la Ain y la Nun es Kenan. Es Keanan. Como una nube. Como una nube, espectacular, que Knan dice, yo también tengo una nube, es como una nube, que tratan de copiar, es una humildad insana. Entonces, como la nube, nosotros tenemos que saber que la nube es la espiritualidad, es la humildad, Eved Hashem. Ellos tienen que Anan, si uno cambia las palabras, que Anan, como una nube, maravilloso, increíble. Kenan es como una nube. Que ellos también dicen, yo también tengo el nivel de nube, pero es un nivel pasul, es una Sukkah pesulá, es pasul, es una humildad fuera de lugar. Eved Abadim, la Torah cataloga Knan, Eved Abadim, siervos de siervos. ¿De qué te sirve ser siervo de un ser humano? Am Israel, Kol Ezrach Israel, Yeshbu, Kol Ezrach Israel. Todo ciudadano de Israel. Dice el Zohar, vuelvo a repetir, solamente Israel tienen la virtud de entender la sombra de la fe, todo lo que estamos hablando, tan maravilloso, el Zohar explica en esta cuestión. Solamente Kola Ezrach Israel. ¿Qué pasa con Eved Abraham? Eved Abraham, Eliezer Eved Abraham, si va a hacer las cosas bien, se va a transformar de Arur a Baruch, como explicamos que es una cuestión genética. Eso es lo que nos dice el Zohar en esta hermosa fiesta de Hag HaSukkot. Que el pueblo de Israel, como es sabido, hay una discusión en el Talmud, si las Sukkah es cabañas o si las Sukkah eran nubes de gloria. En realidad, las nubes de gloria, como ya hablamos, acompañaban al pueblo de Israel y eso estamos conmemorando en los días hermosos de Hag HaSukkot. Y eso es cuando dice el Zohar, cuando uno entra a la Sukkah,
tiene que meditar en el amparo, que no sea la sombra de la muerte como Canaán, sino que sea la sombra de la vida. Y por eso sigue la Torá, no redunda, y dice, Kol ha'ezrach be'Israel. Todo ciudadano, que Zarak viene del brillo. ¿Cuándo brilla nuestra alma? Nuestra alma brilla cuando estamos bajo el amparo de la fe. ¿Y por qué el amparo de la fe se representa en una nube? Aparentemente la nube oculta. Justamente, como dice que de día acompañaba al pueblo de Israel, lo dice acá la Torá, la nube. ¿Para qué? Si no hace falta nube, si ya está vemos todo. Muchas veces justamente ver y en demasía nos hace mal. Necesitamos la sombra de la fe y eso es la Sukkah, como dice el Salmo 42 que hablamos antes, Yomá mitzaveh Hashem hasdo, que de día Hashem encomienda y manda su bondad. ¿Para qué hace falta bondad? Ya dijimos antes, el mismo día ya es bondad. A veces uno en el día también se puede confundir, nos puede encandilar, nos puede hacer mal, tanto y tanto brillo nos puede hacer mal. Necesitamos el Gesed ¿de qué? Dijimos, dice el Zohar, el Gesed de Aarón a Cohen. Por eso que las nubes de gloria eran mérito de Aarón a Cohen, o Eb Shalom, pero Eb Shalom, que Aarón, como es sabido, era una persona coaneja, Ilbeshutzedek. Los Kohanim son gente bondadosa, por eso servían en el Beit HaMikdash, porque eran gente bondadosa. Y esa bondad nos ayuda para hacer frente a lo que dice la Torah, y así empezamos, que el cananeo, no es casualidad, y esto no lo dijimos todavía, el cananeo, ¿cuándo es que luchó contra Israel? Cuando murió Aarón a Cohen. ¿En qué contexto está hablando el versículo? Cuando murió Aarón a Cohen y las nubes de gloria se apartaron del pueblo de Israel, porque había muerto Aarón, ahí el cananeo dijo, yo tengo, ¿qué Anán? Yo tengo otra sombra, yo tengo otra nube, Hasbe Shalom. El pueblo de Israel está todo el tiempo, dice el Zohar, que el pueblo de Israel estaba bajo el amparo del Gesed, de la bondad, de Aarón a Cohen, la nube de gloria, que nada no le puede hacer mal. Al punto tal nos dice el Zohar, que cuando murió Aarón a Cohen, el cananeo, dice claramente la Torá, para allá Jucat, peleó contra Israel y tomó cautivos, como diciendo, hay un Israel que puede irse para el lado equivocado, tomó cautivo, así dice el Zohar, y hay uno cananita, como Eliezer, que no era Israel, y dice la Torá, Bo Baruch Hashem, y tomó el amparo correcto. Impresionante, dice el Zohar de vuelta, que lo que dice la Torá, que los cananitas tomaron cautivo, significa que puede existir el concepto de Israel, irse equivocadamente, que puedes irse para el lado de los cananeos, de la idolatría, del egoísmo. O puede haber, dice el Zohar, la antítesis tranquilamente al revés. Puede haber un cananeo, un arur, un maldito, como Eliezer, dice claramente el ejemplo, que se transformó en bendito. Eso es ese es el misterio del versículo, lo que dice, Kol ha'ezrach Israel. Toda persona de Israel, pero no cualquier Israel, que ilumina en él la Neshama de Israel, el alma de Israel, y está cobijado el amparo de la Sukkah, el amparo de Akadosh Baruj Hu, Betzel HaChaim, la sombra de la vida.